Vivían bajo un régimen colonial, pero la situación podía ser peor aún. ¿Cómo es la vida de un pueblo que tuvo que irse de su país e instalarse en medio del desierto durante más de 40 años? Te invitamos a conocer la historia del Sahara Occidental y de un muro interminable que sigue generando víctimas. Pero antes, atención mexicanos, ya está disponible nuestro primer libro en todo el país. Así que los que ya lo hayan comprado nos pueden mandar sus fotos y videos leyendo el libro para que podamos compartirlos con toda nuestra comunidad. Ahora sí, vayamos a los mapas. Seguramente alguna vez hayas visto un planiferio con estadísticas a nivel mundial en el que aparecen los países con distintos colores. Pero hay una parte del globo que queda como en el limbo, ni de un lado ni del otro. Eso nos sucedió cuando hicimos nuestro video en el que hablábamos de todos los países del mundo. Sombreamos cada país a medida que lo nombrábamos, pero este sector quedó sin demarcar. Se trata del Sahara Occidental y en muchos mapas aparece de esta manera. Al sur de Marruecos, al norte de Mauritania, al oeste de Argelia y sobre la costa del Atlántico. No suele tener la misma tipografía que el resto de los países, lo que da a entender que no está a esa altura, sino que simplemente se nombra al territorio. Y la frontera con Marruecos aparece con una línea punteada, como si estuviera en disputa. No es un terreno pequeño ni despreciable, es apenas más pequeño que Italia y más grande que Ecuador. Lo cierto es que no existe consenso en la comunidad internacional de lo que sucede allí. Sí podemos adelantar qué pasa en la práctica. Esta frontera en realidad no existe, ya que Marruecos controla toda esta parte del territorio. Al este de esta línea se encuentra la República Árabe Saharaui Democrática, un estado con reconocimiento limitado. Más de 80 países del planeta la han considerado independiente, aunque algunos de ellos ya no lo hacen. Varios latinoamericanos reconocen a la República Saharaui, como México, Colombia, Perú y Uruguay. También es reconocida por la Unión Africana y de hecho es uno de los miembros fundadores de esa organización internacional. Los aliados de los saharauis creen que esta república debería controlar todo el Sahara Occidental y consideran que Marruecos es un estado invasor. Pero lo cierto es que el único gran aliado que tienen es Argelia, país que acoge a muchos de los que tuvieron que dejar sus hogares. La República Saharaui solo domina, de hecho, esta fracción del terreno, que es la más hostil, en pleno desierto. Es muy difícil obtener datos fiables, pero se cree que solo viven unas 30.000 personas en la zona liberada, tal como ellos la llaman. Algunos quedaron más cerca de la costa, bajo dominio marroquí, y muchos otros cruzaron la frontera oriental hacia Argelia. En las afueras de Tinduf se establecieron 5 campamentos de refugiados saharauis. Cada una de estas poblaciones tiene el nombre de una ciudad del Sahara Occidental, como una especie de reivindicación del propio lugar. En total, allí viven entre 100.000 y 175.000 personas, aunque es muy difícil saberlo con precisión por la informalidad que reina. En ese lugar tienen que soportar condiciones extremas, veranos en los que fácilmente se superan los 40 grados de temperatura e inviernos en los que quedan cerca de los 0 grados. El agua no abunda. Se calcula que una persona dispone de 12 litros por día, lo que está por debajo del límite humanitario mínimo, que son 20. Las condiciones de los hogares son muy precarias y las oportunidades son esquivas. Muy pocos tienen la posibilidad de conseguir trabajos o realizar estudios avanzados. Para subsistir dependen de la ayuda humanitaria internacional que llega al lugar. Como si no bastara, no se trata de una situación momentánea, sino que comenzó en 1975. Hay personas que tienen 50 años que no tienen conciencia de haber vivido en un contexto distinto. Viven como refugiados, despojados de su país como apátridas y a la espera de una mejora que no llega. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? A finales del siglo XIX, las potencias europeas acordaron de qué manera se repartirían el continente africano para colonizarlo. El Sahara Occidental quedó para España, país que lo tomó y que comenzó a explotar las riquezas naturales que encontraría. En 1958, el Sahara español pasó a ser una provincia española más. Pero en esa época ya pisaban fuerte los movimientos independentistas en el continente. La ONU comenzó a presionar para poner fin a la situación colonial. Spoiler: al día de hoy, el Sahara Occidental es el único lugar pendiente de descolonización en África. En 1975, en el ocaso de la dictadura de Francisco Franco, España quiso desprenderse del Sahara, y no lo hizo de una forma prolija.
firmó un tratado que luego sería considerado nulo con Marruecos y Mauritania, los países limítrofes, para traspasarles la soberanía, y dejó el lugar. Es decir, no se tenía en cuenta la opinión ni los deseos de los locales. Según el acuerdo, Marruecos quedaba con esta parte y Mauritania con esta. Pero los saharauis no se quedaron de brazos cruzados. El Frente Polisario, que se había constituido unos años antes y que al día de hoy es el partido único al frente de la República Saharaui, comenzó a dar batalla. Mauritania firmó la paz y se retiró en 1979. Pero con Marruecos la cosa fue distinta. Desde Rabat se organizó la llamada Marcha Verde. Se calcula que 350.000 marroquíes cruzaron la frontera con apoyo de Estados Unidos para presionar y adueñarse del territorio del Sahara Occidental. De esta forma comenzó la guerra entre marroquíes y saharauis, que se extendió entre 1975 y 1991, cuando se llegó a un alto el fuego. Durante la década de 1980, Marruecos comenzó a construir un muro a medida que tomaba territorios. En rigor fueron 6, que se fueron sumando poco a poco entre 1982 y 1987. A medida que avanzaban en el conflicto, los marroquíes aseguraban la frontera. Esta muralla sigue vigente y tiene bastante menos prensa que otras, a pesar de lo imponente que es. Tiene una extensión de 2.720 kilómetros, algo así como la distancia que va desde la Ciudad de México hasta San José de Costa Rica, o desde Barcelona hasta Estambul. El muro está formado por mezcla de arena, piedras y trincheras. Se estima que unos 100.000 soldados marroquíes lo custodian, pero además está complementado por una gran cantidad de radares y minas terrestres. Según el Frente Polisario, hay 7 millones de minas. Esto es devastador para un pueblo acostumbrado al nomadismo, que ya no puede transitar por el desierto como antes. Se calcula que unas 2.500 personas fueron víctimas de estas minas. Mientras tanto, Marruecos aprovecha la situación actual. La explotación de las reservas de fosfato le permiten obtener unos 1.000 millones de euros por año, a lo que se suman los recursos pesqueros de la costa. La solución al conflicto no parece cercana. En 1991, con el alto al fuego, las partes se habían comprometido con la ONU a realizar un referéndum, en el que la población podía decidir su independencia. No solo jamás se realizó, sino que parece más complicado a cada momento. Además, la llegada de miles y miles de marroquíes hizo que solo haya entre un 15 y 30% de saharauis en la zona que está al oeste del muro. La propuesta de Marruecos es hacer un referéndum en el que se incluya la posibilidad de un régimen de autonomía, pero no de independencia. Y tiene el apoyo de grandes potencias, como Francia o Estados Unidos, país que hasta reconoce toda la reivindicación de Rabat. En el último tiempo, también España quiso acercar posiciones con Marruecos y apoya su reclamo, a diferencia de lo que hacía históricamente. Esto puede leerse como una nueva ofensa contra el pueblo saharaui. Pensemos que no solo fue una colonia y que luego se abandonó la zona. Además, España dejó sin documentación a miles y miles de personas. Entre 1958 y 1975 era una provincia española como cualquier otra. Sin embargo, se los dejó de reconocer como españoles y su documentación ya no fue válida. Por eso, al día de hoy, se mantienen como apátridas. En 2020, el Frente Polisario volvió a la lucha armada, ya que consideró que Marruecos había violado el alto al fuego. Despojados de su tierra, apátridas y con muy poco apoyo internacional, los saharauis no pierden la esperanza de recuperar lo que consideran que es su tierra. ¿Cómo te parece que seguirá este conflicto? Déjanos tu comentario más abajo. Agradecemos también a quienes nos apoyan video tras video, en especial a nuestros miembros, que nos permiten seguir adelante con el canal. Hasta la próxima.